Mi esposo murió hace 3 años, o al menos eso fue lo que todos creíamos. Todavía me cuesta escribir esto porque parece una locura. Pero pasó y cambió mi vida para siempre. Yo tenía 34 años cuando recibí la llamada. Era un jueves a la tarde, estaba trabajando cuando sonó el teléfono. Pensé que era una llamada cualquiera, pero cuando atendí escuché la voz de un policía. Me preguntó mi nombre, después me preguntó si era la esposa de Martín. Y ahí sentí algo raro. Algo en el tono de su voz. Algo que me hizo saber que estaba a punto de escuchar algo horrible. Me dijeron que había habido un accidente en una ruta, que un vehículo había perdido el control, que encontraron documentación a nombre de mi marido y que lamentablemente no había sobrevivido. Recuerdo haber soltado el teléfono. Recuerdo a mis compañeros acercándose. Recuerdo llorar. Pero hay partes de ese día que simplemente desaparecieron de mi memoria. Las semanas siguientes fueron una pesadilla: velorio, papeles, seguros, trámites, llamadas. Todo era confuso, todo era dolor. Mi hijo tenía apenas 8 años, y lo más difícil fue explicarle que su papá no iba a volver. Nunca voy a olvidar esa conversación, porque me preguntó algo que me rompió el alma. Me dijo: mamá, ¿y si papá se perdió y no está muerto? Yo le dije que no, que papá había fallecido, que teníamos que ser fuertes, y durante años intenté convencerme de eso. Seguí adelante como pude, vendí algunas cosas, me mudé, conseguí un trabajo mejor, empecé terapia. Poco a poco aprendí a vivir con el dolor. Nunca dejé de extrañarlo, pero aprendí a seguir. Hasta que 3 años después ocurrió algo imposible. Era un domingo. Había llevado a mi hijo a un torneo de fútbol. Mientras él jugaba, yo estaba sentada mirando el celular, aburrida, esperando. Y entonces levanté la vista, vi un hombre caminando cerca de las canchas. Al principio no pensé nada, pero después sentí un escalofrío, porque ese hombre caminaba exactamente igual que Martín. La misma postura, la misma forma de mover los brazos, el mismo paso. Intenté ignorarlo, me dije que estaba imaginando cosas, que era normal, que después de tantos años todavía extrañaba a mi marido, pero no podía dejar de mirarlo. Entonces el hombre giró la cabeza y sentí que el corazón se me detenía. Era él, era exactamente él, la misma cara, los mismos ojos, la misma cicatriz que tenía cerca de la ceja desde que era adolescente. Me quedé paralizada. Pensé que me estaba volviendo loca, pensé que estaba teniendo algún tipo de ataque, pero no era real. El hombre también me vio y en el instante en que nuestras miradas se cruzaron cambió completamente de expresión, porque él también me reconoció y salió corriendo. No caminó, no dudó, corrió como alguien que acaba de ser descubierto. Yo también corrí, no entendía nada. Solo sabía que el hombre que supuestamente estaba muerto acababa de escapar al verme. Lo seguí durante varias cuadras hasta que desapareció dentro de un edificio. Llamé a la policía. Nadie me creyó. Pensaron que estaba confundida. Pensaron que era una reacción emocional, pero yo sabía lo que había visto. Era Martín y no iba a dejarlo pasar. Durante semanas investigué sola. Busqué registros, direcciones, información. Todo lo que pude encontrar. Y finalmente descubrí algo increíble. Martín había estado viviendo bajo otro nombre, en otra ciudad, con otra identidad. Y lo peor, con otra familia. No había muerto, no había tenido un accidente. Había fingido todo durante años. El accidente había ocurrido de verdad, pero el cuerpo encontrado estaba tan dañado que la identificación se hizo únicamente por los documentos encontrados en el vehículo. Documentos que pertenecían a mi marido, documentos que él mismo había dejado ahí. Todo había sido planeado. Todo había desaparecido voluntariamente. Había cobrado dinero, había creado una nueva vida. Y nos había abandonado. A mí. A su hijo.
A todos. Cuando finalmente logré enfrentarlo, me esperaba cualquier explicación. Una enfermedad. Amenazas. Problemas psicológicos. Algo lo que fuera. Pero la verdad fue mucho peor. Me dijo que simplemente quería empezar de nuevo, que se sentía atrapado, que estaba cansado de su vida, que creyó que desaparecer era más fácil que afrontar sus problemas. Mientras hablaba, yo sentía una mezcla de rabia y asco imposible de describir, porque durante 3 años lloré a una persona que nunca estuvo muerta. Durante 3 años mi hijo dejó flores en una tumba vacía. Durante 3 años pensamos que habíamos perdido a alguien cuando en realidad él había decidido abandonarnos. Lo último que me dijo antes de irse fue algo que jamás olvidaré. Me dijo, nunca pensé que me encontrarías. Y yo le respondí, nunca pensé que querría encontrarte. Después de eso inicié acciones legales. Mi hijo decidió no volver a verlo y yo tampoco. Hoy pasaron varios años desde aquel día, mi hijo ya es grande, tiene una vida propia. Y casi nunca hablamos de Martín. Pero a veces cuando alguien me dice que conoce perfectamente,